Dios te bendiga. Gracias por separar de tu espacio para estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor. Así que vamos rápidamente a presentarnos en oración para ver qué es lo que el Señor hoy nos va a enseñar. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar en estos momentos frente a nuestros amigos, nuestros hermanos, para estudiar juntos la poderosa palabra tuya, mi Señor. Gracias por esta bendición que tú nos has permitido de hoy sentarnos a escucharte, de hoy permitir que tú ministres a nuestras vidas, que nuestros corazones estén disponibles para lo que tú quieres depositar hoy en cada uno de ellos. Gracias por cada hermano, por cada amigo que ha podido sentarse hoy a la mesa a recibir tu palabra, mi Señor. Yo te pido, mi Dios, que esta palabra no caiga en oídos cerrados, sino en oídos espirituales prestos a escucharte y a obedecerte, mi Señor. Yo te doy gracias por todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad de sentarte hoy con nosotros para escuchar la palabra del Señor. Quizás te preguntan ese tema, ¿por qué lo sigo? Y yo espero que te hayas hecho la pregunta a ti, ¿por qué tú sigues al Maestro? Así que hoy vamos a estar basando este tema en un milagro muy conocido por cada uno de nosotros, pero que encierra una enseñanza. Quizás la conoces o quizás la has escuchado. Así que quiero que juntos podamos ver qué es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Quiero que vayas a Juan. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, aunque te voy a dar más adelante los demás evangelios donde se encuentra esta historia, este milagro. Juan capítulo 6, versículo 1 al 14 voy a dar lectura. Estoy utilizando la Reina Valera del 60. Tú puedes usar la versión que mejor te agrade. Durante el estudio no voy a estar utilizando ir versículo por versículo, estaríamos mucho rato. Voy a escoger unos versículos los cuales nos dan una enseñanza y quizás hay más enseñanzas ocultas. Te invito a que más adelante lo leas, busque, investigue. Pero te voy a leer en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Juan 6, versículos 1 al 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo 2 peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. El Señor añada bendición a cada uno de nosotros a través de su palabra. Así que estamos viendo un milagro muy conocido. Jesús realizó muchos milagros durante el tiempo que estuvo en la tierra. Cada uno de ellos tiene algo en particular, fue algo fantástico, especial. Pero solamente, si estoy mal, por favor, corríjame, envíeme la información. Pero en todos los evangelios, en los 4 evangelios, aparece la resurrección y este milagro de la alimentación de los 5,000.
Así que hoy vamos a estar hablando de este milagro, como muchos se conoce, especialmente los niños, el milagro de los 5 panes y 2 peces. Y quisiera darte algunas enseñanzas ocultas en este relato que nos pueden ayudar en nuestra vida de hoy, nuestra vida espiritual. Esta historia es el único relato de un milagro de Jesús que se encuentra en los 4 evangelios, como te había comentado. Y la versión de Juan del relato tiene en común con los demás evangelios el bosquejo general y muchos otros detalles, pero aquí aparecen detalles que no hay en los demás evangelios. Y vamos a ver qué es lo que nos va a enseñar Juan a través de este milagro. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos relatan lo que sucedió antes de este milagro de la alimentación de los 5,000, aunque el libro de Juan, no, el evangelio de Juan. Y como te dije, te voy a decir dónde se encuentra en los otros evangelios. En el evangelio de Mateo, capítulo 14, 13 al 21, podemos encontrar este milagro. Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44, aparece la alimentación de los 5,000. Y en Lucas, capítulo 9, versículos 10 al 17, aparece también la alimentación de los 5,000. Así que te invito a que puedas, si los anotaste, te los repito, Mateo 14, Marcos 6 y Lucas 9. Búscala allí, vas a encontrar este milagro, y te invito a que busques, a que los leas, a que veas esos detalles que aparecen en unos y en otros no, para que veas la enseñanza. Quizás en los demás evangelios puedes encontrar alguna enseñanza que Juan no nos muestra, o quizás la puedes encontrar pero en otro versículo. Te invito a que investigues, la palabra es poderosa. Así que si comenzamos a hablar de lo que tenemos para hoy, el versículo 1, no voy a estar leyendo nuevamente cada uno quizás, porque estaríamos mucho tiempo, pero el primer versículo dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y comienza ya diciéndonos, después de esto, después de qué pasó, por qué Jesús se encuentra en este lugar, qué está sucediendo, qué pasó, qué va a pasar. Así que Mateo, Marcos y Lucas registran que Juan el Bautista había sido decapitado. Y aunque los evangelios no lo especifican, pero hay 3 alternativas que yo encontré buscando, que se pudieran considerar como el por qué comienza el versículo 6, después de esto. Pudieran haber habido 3 cositas. La primera, se pudiera pensar que la noticia de la muerte de Juan motivó a Jesús a apartarse al otro lado del mar de Galilea. Y lo tomamos como que es posible porque de verdad hubiese tenido que sentarme más a investigar. Pero si te das cuenta, para mí es pudiera ser razonable, ya que tanto Mateo, Marcos y Lucas registran lo que había sucedido. Así que fue una de las cosas que a mí me da a entender de que sí, esta noticia pudo motivar a Jesús a apartarse al otro lado del mar de Galilea. Juan era pariente de Jesús, aunque bueno, más que un pariente, era un buen amigo, era un colega de confianza, era un miembro de la familia. Así que esto pudo haber entristecido quizás un poco a Jesús. Era humano a pesar de todo y quiso apartarse, quizás reflexionar, quizás pasar su dolor. No lo sabemos, estamos especulando. La segunda alternativa, quizás Jesús necesitaba tiempo solo, tiempo para lamentarse, tiempo para sanar, tiempo para prepararse para lo que venía. Pero eso no le estaba impidiendo a que la gente lo siguiera y él hiciera su misión de sanar y de enseñar y de hacer milagros y de libertar y whatever, ¿verdad? El tercer panorama que se nos puede presentar es que Jesús había salido de Jerusalén. Al parecer había llegado al otro lado del río Jordán. Esto fue una opinión que encontré. Cruzó el mar de Galilea y aparentemente llegó a la región del norte. Pero esto, ¿y qué ocurre? Después de 6 meses a un año
de los eventos que habían pasado en el capítulo 5. Y recordamos lo de la muerte de la decapitación de Juan. Aproximadamente un año antes de su crucifixión. Y pues quizás por eso es que leemos aquí que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Al parecer Jesús había regresado a la tierra de Galilea porque en el capítulo 5 había estado en Jerusalén, entrando a la ciudad por la llamada Puerta de las Ovejas. Por tanto, pues hay un periodo hasta de ese capítulo 5 al capítulo 6 que estamos viendo en el día de hoy. Vuelvo y les digo, pudiera haber estado más tiempo para poder investigar cada una, pero pudieran ser válidas. Si me puedo dar la tarea esta semanita, la semana que viene, antes de empezar, pudiéramos comentarles algo. Pero lo importante es que dice que Jesús se fue al otro lado, pero aún así la gente lo seguía. Si vemos el versículo 2, que es donde tengo la primera enseñanza, quiero que la notes. La primera enseñanza la vemos en el versículo 2. Hay gente que sigue a Dios por las razones equivocadas. Esa es la primera enseñanza y la vemos en el versículo 2. Dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Así que sin importar que él se quiso alejar, allí la gente seguía detrás de él. Y pudiéramos pensar que en verdad esta gran multitud no creyó en él como para recibir la salvación. No confiaba en él. Y eso, si usted leyó conmigo el pasaje que estuvimos leyendo, el relato, no es hasta el versículo 14 que entonces ellos dicen, este verdaderamente es el profeta. Así que ellos no le seguían porque le estaban creyendo. La gente tenía interés, esa es una palabra clave, interés en sus milagros y quería hacerle su rey porque les había alimentado. Pero la misión de Jesús no consistía en restaurar nuestro cuerpo físico, porque él quería ser el rey y el señor de nuestras vidas. Y este es el motivo por el cual Juan había dicho en el principio que Jesús no tenía necesidad que nadie le informase sobre el ser humano, porque ya sabía lo que había en él. No se fiaba de la multitud en Jerusalén, ni tampoco de esta multitud que ahora se reunía alrededor de él. Las personas acudían a él por curiosidad, por ver lo que está pasando, a ver qué es lo que hay allí, a ver si encuentro algo, para que nadie me lo cuente. Como muchas veces decir, no, yo voy y voy a estar en primera fila para que nadie me lo cuente. Lo veo con mis propios ojos y mejor yo doy la noticia antes de que me la den a mí. Así que iban a él por curiosidad, para ver los milagros. Y esto pues nos hace reflexionar y nos hace preguntar, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Por qué yo sigo a Jesús? Yo soy como ellos que lo que quiero es curiosear, quiero ver qué es lo que está pasando, quiero verlo de primera fila para que nadie me lo cuente. ¿Cuál es mi motivación? Quiero que te hagas estas preguntas. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Cuál es mi motivación para seguir a Jesús? No está mal esperar del Señor un milagro, que Él provea, que Él supla, que Él sane, que Él liberte. No está mal. Pero sí está mal que sea nuestro único propósito al acercarnos a Dios. Y esto lamentablemente lo vemos en muchas personas que, pues si Dios me hace el milagro, yo lo busco. Si Dios me hace el milagro, yo voy a ir a la iglesia. Si Dios me hace el milagro, si Dios me cumple, pues, y Dios te va a cumplir y tú vas a cumplirle a Dios y tú vas a obedecerlo y tú vas a seguir, o después que te haga el milagrito, se te olvidó. Después que Él te haga, que te provea lo que tú necesitas, se te olvidó quién lo hizo. Él no es el genio de los 3 deseos, que a veces así creemos que el Señor es, que me conceda las peticiones, que me conceda, pero se nos olvida que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que yo debo de buscarle al Señor por quien es, no por las cosas que Él hace
por mí, no por los milagros nada más que Él hace. Sí, soy agradecida por los milagros, pero aunque el milagro no lo hiciera, yo tengo que seguir dándole gracias. Aunque el milagro no me lo haga, yo tengo que seguir adorándole, yo tengo que seguir sirviéndole. Jesús dijo en cierta ocasión: les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y eso lo vemos en este mismo capítulo, en el versículo 26. Así que el Señor sabe nuestros corazones. Amigo, tú podrás, o iglesia, intentar engañar al pastor, al líder, al hermano, a fulano, menguán, a cualquiera. Pero el Señor no lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras intenciones. Él sabe por qué tú y yo lo seguimos. Él sabe el por qué estamos ahí. Él sabe por qué vamos a la iglesia. Por qué cantamos, por qué adoramos, si leemos la Biblia, si no lo hacemos, si buscamos de corazón o no. Él sabe. Él sabe si tú le sigues porque tú estás agradecido de que Él haya ido a la cruz, de que Él haya derramado su sangre por ti y por mí. O si solamente tú le sirves porque Él te hace un milagro y el día que no te lo haga, el día que no te cumple como tú deseas, el día que no resuelve el problema como tú deseas, ese día yo me quedo en mi casa. No, es que Dios no hizo lo que yo quería. ¿Y de cuándo acá Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos? Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Si continuamos leyendo, ¿verdad? Le dije que no iba a ir versículo por versículo, pero si brincamos al versículo 5, encontramos esa segunda enseñanza. Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Y eso lo vemos en el versículo 5, cuando dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para alimentar a estos? Y quizás si lo leemos así nada más, dice, pero ¿y qué hace Jesús preguntando? Se supone que Él es el que sabe, se supone que Él es el que tiene que saber qué vamos a hacer, no nosotros. Oh, claro, Dios sabe lo que tiene que hacer y tú sabes lo que tienes que hacer y yo sé lo que tengo que hacer. A veces no. Estamos como con el maestro, caminamos con el maestro, aprendemos del maestro, pero a la hora de nosotros tener que ejecutar y hacer lo que hemos aprendido, no hacemos nada, no sabemos nada, se nos olvida todo. Así que lo que para muchos puede representar un problema es una oportunidad en las manos de Dios. Es una oportunidad de crecimiento para cada uno de nosotros, sus hijos. Es una oportunidad que Él nos da. ¿Estaba el Señor pidiendo un consejo? ¿Jesús estaba allí pidiendo un consejo? No, Él sabía. Él nunca le pidió un consejo a nadie, porque entonces pudiéramos preguntarle por qué le hizo esa pregunta entonces a Felipe. El versículo 6 dice: pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Él sabe lo que iba a hacer, pero él quería ver si el tiempo que los discípulos llevaban con él, si se habían dado cuenta de cómo el Señor bregaba. Y a veces nosotros podemos llevar 10, 15, 20, 50, 60 años en el Evangelio y cuando llega la situación, el Señor se queda quizás callado para ver si nosotros hemos aprendido la lección. A ver si el tiempo que llevamos ahí ha sido el suficiente para nosotros saber cómo Él brega, cómo Él se mueve, cómo Él hace las cosas, porque lamentablemente a veces estamos caminando con el Señor, aprendemos, leemos la palabra y cuando llega el momento de nosotros accionar, se nos olvida cómo vamos a hacerlo. O sea, teniendo al maestro al lado, de quien se supone que aprendamos, de quien conocemos todos los días, escuchamos y no sabemos cómo obrar. Así que él estaba poniendo a prueba a Felipe. Se pudiera calcular que se había reunido allí por lo menos unas 15,000 personas. Recuerda que se contaban los hombres, pero había mujeres, había niños, mínimo, quizás había más. Una gran multitud. No era una multitud regular, especialmente en aquella tierra, en aquellos tiempos. Así que cuando Felipe la vio, de ninguna manera estaba pensando en un milagro. Él, en lo menos que pensó en ese momento fue que Dios iba a hacer un milagro. Jesús, ¿verdad? Él lo que estaba pensando es: hay una gran multitud. Esto es imposible. Lamentablemente así somos nosotros. Cuando llega la situación que la tenemos frente a nosotros, esto es imposible. Señor, tú no lo puedes hacer.
Y te lo digo por experiencia, sí he pasado el momento en el cual llegué a pensarlo, Señor, esto es imposible, ya nada tú puedes hacer. Pero allí Dios estrujó mi corazón, allí en esos momentos Dios me mostró que Él es el que tiene el control, que yo debo de callar y esperar que Él haga el milagro. Y muchas veces estamos nosotros, esto es imposible, no, Señor, para nada, y hablando con el maestro. Y hablando con el que todo lo puede hacer. Y hablando con el que tiene el poder y la autoridad frente a nosotros. Le estamos diciendo a él, es imposible. Y él, yo me lo imagino así. Mirándonos, escuchándonos. Pero ¿y qué le pasó? Él no declaraba o ella no declaraba que yo tengo el poder, que yo tengo la autoridad, que como yo no hay ninguno. Y ahora dice que es imposible. Ahora dice que no se puede hacer. Ahora dice que no encuentra una solución para este problema. Así que el versículo 6 declara que Jesús sí sabía cómo iba a solucionar este problema de alimentar la multitud. Pero él hizo esa pregunta a Felipe para probarlo, para ver su reacción, para observar su capacidad de resolución o de solucionar este problema. Entonces queremos un ministerio. Ay, no, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser misionero. Y cuando Dios nos pone a prueba, quizás una prueba que tiene que ver con ese ministerio que tanto hablamos y tanto decimos que tenemos, queremos, lo que sea, ahí ya Dios nos pone a prueba, a ver, ok, ¿cómo vas a solucionar esta situación cuando te enfrentes? ¿Cómo vas a resolver este problema? Ay, no, ese problema es imposible. Ese problema no se puede hacer. Eso no hay manera de solucionarlo, no hay manera de resolverlo. Pero ¿y entonces dónde está tu liderazgo? No estás aprendiendo del maestro. Estás ahí con él, comes con él, duermes con él, te sientas con él, caminas con él y no lo conoces. Entonces, ¿a quién tú estás siguiendo? ¿A qué tú sigues entonces? Se supone que nosotros tenemos que saber con quién seguimos. Asimismo, es la vida, nos presenta adversidades para probarnos, para hacernos fuertes, para desarrollar en nosotros la capacidad creativa con la que el Señor nos ha bendecido. Con esa capacidad que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, de acuerdo a esa misión, a ese ministerio, como le quieras llamar, la tarea que Él te haya entregado. Entonces nos permite pasar por situaciones y a la primera, no, es imposible. La Biblia declara que todas las cosas ayudan para bien, para el bien de sus hijos, y eso lo vemos en Romanos 8:28. Así que el Señor nos pone a prueba, pero es que hay algo bueno, es que tú tienes que aprender, porque lo que tengo contigo, o el ministerio, o la tarea que te digo, o lo que sea, lo necesitas. Todo obra para bien. Así que no te creas que porque se te ha presentado a ti esta prueba en la cual la ves que es grande, si tú has caminado con el Señor, si tú lo tienes de tu lado, si tú estás ahí aprendiendo a sus pies, se supone que todo lo que suceda obra para bien porque hay una enseñanza, hay algo que Dios quiere que tú aprendas, hay algo que te va a ser útil para tu ministerio. Recuerden que Él le está enseñando, Él se va a ir, sus discípulos le toca la misión y eso es una de las tareas que Él le presenta a sus discípulos. Así que la tercera enseñanza, recuerda, ya vamos por la 3, la primera enseñanza que el Señor le dio. Hay gente que sigue a Dios por las razones equivocadas. La segunda, Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Y la tercera, hay cosas que no se resuelven en lo natural, sino en lo sobrenatural. Versículo 7. Felipe les respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Oh my God. Otra vez. Él está viendo solamente el problema. Él está viendo todo lo negativo que está sucediendo. Esto es mucha gente, esto es imposible, no hay ni dinero para esto. Yo me imagino al Señor mirándolo, esperando a ver si él podía caer en cuenta a quién se lo estaba diciendo. Vemos una respuesta muy acertada, pudiéramos decir, al menos desde el punto de vista de la lógica. Felipe está diciendo que ni siquiera con 200 días de trabajo
se podía colectar el dinero suficiente para comprar alimento a tanta gente. ¿Y por qué decimos esto? Porque un denario en aquellos días representaba la paga de un día de trabajo. Así que él lo está diciendo, ni 200 días de trabajo vamos a poder, porque es mucha gente. La respuesta de Felipe era cierta, pero no del todo. Él no había entendido aún que Dios se mueve en el terreno de lo supermaterial. Y al igual, ¿verdad? Supernatural. Y supermaterial, sí, supermaterial, porque va más allá. Y al igual que él, muchas veces nosotros miramos nuestras billeteras, leemos el informe médico, analizamos las circunstancias y decimos, jamás saldremos de esta. Nunca lo voy a lograr. Son las palabras que siempre están, jamás y nunca. Son dos palabras que a mí no me gustan. Yo se lo digo mucho a las nenas. No me gusta que digan no puedo, nunca, jamás, porque eso no existe. Siempre hay una solución. No podemos decir que jamás voy a salir de este problema porque la solución se llama Cristo. No podemos decir nunca lo voy a lograr porque de las fuerzas vienen de nuestro Señor. Las fuerzas no vienen de mí. Él es el que nos da la fuerza para nosotros poder lograrlo. Y nosotros olvidamos que servimos a un Dios que se mueve arriba y que los milagros rompen todo orden natural. Por lo tanto, debemos aprender a confiar en el Dios que rompe nuestra lógica, nuestro orden, nuestros esquemas. Y Dios mismo declara, mis caminos son más altos que los tuyos, en Isaías 55:9. Sus caminos son más altos. Lo que Él tiene pensado va más allá, va sobrenatural, sobre material, sobre lógica. O sea, nosotros estamos hasta aquí y Dios lo supera, Dios sobrepasa. ¿Y cuándo nosotros vamos a poder entender esa parte? ¿Cuándo vamos a poder entender que Dios es más allá, más de lo que nosotros podemos pensar, más de lo que nosotros podemos imaginar, más de lo que la lógica me puede llevar hasta aquí y Dios va a ir más allá? Dios lo va a superar. Debemos de entenderlo. Mis caminos son más altos que los tuyos, nos dice el Señor. Lo que Él tiene planeado, lo que Él tiene planificado es más alto, es más. Así que vemos a un Felipe mirando nuevamente una barrera, una limitación, y el Señor al otro lado de la barrera, esperando que Él pueda quitarse la venda de los ojos y que Él pueda ver en quién, a quién Él le está hablando, a quién Él tiene de frente. Te voy a dar la enseñanza 4 y 5. Estas enseñanzas son basadas en este versículo 8. El versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Ok, primero teníamos a Felipe y ahora llega Andrés. Y el Señor ahí esperando que alguno de ellos pueda entender lo que Él quiere mostrar, lo que Él quiere hacer. Así que la enseñanza 4, no permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en las palabras desmotivadoras. No permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en palabras desmotivadoras. Ese fue el versículo 8. Aquí aparece en la escena entonces Andrés, uno de esos discípulos íntimos del maestro. Y a diferencia de Felipe, que era todo matemático, él era más arrojado, ¿verdad? Más impulsivo y estaba un poco más aventajado en cuestiones de fe, pero no del todo. Estaba en el proceso también. Andrés dijo, acá hay un muchacho el cual tiene 5 panes y 2 pececillos. Vamos bien, ¿verdad? Pero luego él retrocede en el avance. Ok, vamos bien. Él comienza diciendo, ok, aquí tengo un muchacho. Tiene 5 panes y 2 peces. Vamos bien, no hay problema. Y al final, como decimos, lo mató. Lo mató con la contestación que dio. ¿Qué es esto para tanto? O sea, aquí llega la provisión. Y después que la tenemos, ¿pero qué es eso? Con eso yo no puedo hacer nada.
Y pudiéramos hablar de ejemplos en la Biblia, de ejemplos. ¿Y qué más tú y yo? Que a veces, oh, Señor, tengo una necesidad. Usa tus manos. ¿Qué tienes en tus manos? Mira, hermano, yo recuerdo en Puerto Rico, hubo un momento en que creo que teníamos más que, no recuerdo si había nacido Rosalía o tenemos más que Analía, yo creo que Rosalía estaba recién nacida, Henry pierde el trabajo, yo había perdido mi trabajo por alto riesgo del embarazo, no me podían volver a contratar. Así que recuerdo que para unas madres le pido a mi cuñada que me ayude a hacer unos cofres de chocolate que ella hacía para yo regalar a mi familia. Ella me dice, hazlos. Y yo sentí miedo. Y dije, yo no sé, yo no puedo hacerlo. Pero me arriesgué, lo hice. Jamás pensé que lo que empezó en mayo me iba a durar más de un año o dos. Así que estuve en ese tiempo, fue mi negocio. Hacía fresas con chocolate, vendía cofres de chocolate rellenos de Nutella. Ok, no vayan a darle hambre. Y con fresas y arreglos de fresas y marshmallow. Así que eso fue un negocio durante el tiempo que mi esposo estuvo sin trabajo. Y con eso podíamos pagar nuestras deudas. Fue algo que yo jamás pensé, pero fue algo que digo, que tienes en las manos, usa tus manos, usa tu creatividad. Y hasta Henry se puso creativo. Así que hay veces que nosotros vemos una excusa y el Señor, pero ¿qué tienes ahí? Utiliza lo que tienes. Pero rápido quizás decimos como Andrés, pero ¿qué es esto para tanto? ¿Cómo iba a pagar todas las deudas que yo tengo? Pudiéramos pensar que los discípulos se preocupaban por la muchedumbre, pero también se preocupaban por Jesús. Una muchedumbre pronto se podía convertir en una muchedumbre agitada si no se manejaba con cuidado. Imagínense, hambrienta y la hora que era. Aunque las cosas no estén tan mal, la buena voluntad que Jesús ha generado entre las personas desaparecerá si tienen que marcharse hambrientos. Pero también los discípulos se preocupaban por ellos mismos. Y asimismo muchas veces actuamos nosotros. Declaramos, guerreamos, oramos fuerte y pensamos que Dios lo hará, pero en nuestra mente las dudas comienzan a surgir. Decimos, Dios lo va a hacer, pero en nuestra mente esto es imposible. Caemos ante nuestros propios cuestionamientos. Proverbios 13, ¿verdad? Salomón nos dice, cuidar las palabras es cuidarse uno mismo. El que habla mucho se arruina solo. No debemos comenzar a declarar si no lo estamos creyendo. Créelo y decláralo. No, Dios está en control y Dios es el que lo va a hacer. Está difícil, pero yo sé en quién yo he creído. Se ve feo el panorama, pero yo sé en quién yo he creído. Yo sé con la persona que yo camino, que tengo a mi lado. Así que la enseñanza quinta, Dios a menudo utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. Enseñanza que vemos en ese mismo versículo 8. Así que el escritor bíblico hace énfasis en dos cosas. El personaje central de este milagro es apenas un muchacho. Y en otras versiones de la Biblia se menciona que era un niño. Y lo segundo es observar que este niño tenía en su poder 5 pescaditos, no pescados, sino ejemplares muy pequeños y 2 panes, pero no cualquier tipo de pan, sino pan de cebada, que era el alimento de los pobres. Así que ahora puede entender la cara de Andrés como que, ¿y qué es esto? Esto no es nada. Y ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios hace lo extraordinario, lo sobrenatural. Los discípulos responden que solo tenían 5 panes y 2 peces y no veían posibilidades, sino problemas. Y quizás vemos por qué nos está dando estos detalles. Es muy sencillo, porque Él quería enseñarnos que el Dios del universo utiliza lo pequeño, lo simple, lo humilde, lo poca cosa, como a veces le llamamos, para hacer grandes cosas. No creas que es poco lo que tú tienes. No creas que es poco lo que Él ha puesto en tus manos, porque eso para el Señor es
grande y Él puede hacer grandes cosas si tú se lo permites. Ese proceder lo vemos a lo largo y a lo ancho de toda la Biblia. No te avergüences de lo que tienes en tu mano. Dios quiere utilizarlo para hacer algo grande, ya sea que tengas una habilidad, una destreza, un capital, un trabajo humilde. No pienses que eso es poco para Dios. Es más que suficiente para usarlo y bendecir tu vida y la de muchos que están a tu alrededor. En Éxodo encontramos la enseñanza que dice, entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. Moisés le decía una vara y quizás pudiéramos pensar que no era nada, pero era suficiente para lo que Dios tenía que hacer. Fue lo suficiente para libertar al pueblo de Dios. Fue lo suficiente para libertarlo de la opresión de los egipcios. ¿Qué tienes? ¿Por qué tú le estás siguiendo? ¿Por los milagros o por lo que ha depositado en tus manos? La número 6, la enseñanza 6, y ya 2 más, ¿verdad? Da gracias por lo que tienes. Entrégale tus proyectos y verás cómo Él se hace cargo. Versículo 9. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. El accionar de Jesús aquí es maravilloso. Él no refunfuñó por los pocos peces o los panes, en cambio dio gracias por ellos. El agradecer de Jesús aquí implica 3 cosas. Primero, acción de contentamiento. Agradeció porque él sabía que su Padre estaba proveyendo para él hacer ese milagro. Es la acción de entregar a Dios nuestras cargas, proyectos, peticiones y capacidades. Tú tienes que darle gracias a Dios por quien tú eres, por lo que Él hace por ti, por lo que Él está haciendo, por lo que Él va a hacer y aún por lo que Él no hizo, porque fue por un propósito. Tienes que darle gracias y entregarle al Señor las cargas que tú tengas, los proyectos que tú vayas a hacer, las peticiones, tus capacidades, todo tú se lo tienes que entregar. Y tercero, tienes que esperar en el Señor. Tienes que esperar porque Él va a obrar. Debemos nosotros hacer eso y agradecer por cada bendición, por más chiquita que nosotros pensemos que esta pueda ser. Y encomendarle a Él nuestros proyectos, metas, tareas, nuestras jornadas diarias, ¿verdad? Nuestro diario trabajo, nuestras peticiones. Y vamos a ver cómo entonces Él va a obrar a nuestro favor. En las manos de los discípulos, 5 panes y 2 peces no eran mucho, pero en las manos de Jesús fue más que suficiente. Bronner dice, los discípulos han sumado 5 más 2 y han llegado a 7, pero deben aprender a contar hasta 8, pues deben incluir a Jesús en la matemática. Así que 5 más 2, 8. Aunque nos riamos, es que se nos olvidó añadir al Señor en nuestros planes. No puedo limitar mi mente, sino que 5 más 2 es 8, porque el Señor está presente. Nuevamente, ¿verdad? Salomón nos enseña en Proverbios 16, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Preséntaselo al Señor. Déjalo en sus manos. Él va a hacer el resto. Él va a proveer lo que tú necesitas si tú se lo permites. Así que llegamos a la última enseñanza para hoy. La número 7. Cuando Dios bendice, siempre lo hace en sobreabundancia. Versículos 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Así que cuando el Señor da en abundancia hasta que sobre. Pero debemos entregarle todo a nuestro Señor.
Entrégale tus planes, entrégale tu trabajo, entrégale tus deseos, entrégale tus tareas, entrégale tus peticiones, tus cargas, entrégale todo al Señor y Él se va a encargar de solucionarlo. La Biblia enseña que Dios no es tacaño con sus bendiciones. Es dadivoso, generoso y recompensador de los suyos. La Biblia enseña que cuando Dios bendice, lo hace a lo grande. No se anda con pequeñeces. Él derrama sus bondades de manera exagerada. Y recuerda esto. Cuando Dios decide bendecirte, no hay nadie que pueda impedirlo. Jesús mismo declaró en Juan 10:10, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Lamentablemente tuvieron que ver a la multitud toda este milagro para decir el versículo 14, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. No esperes como esta multitud a esperar a ver los milagros para tú poder decir, oh, sí es Él. Sino entender que yo le estoy siguiendo porque Él me pide a mí que yo le entregue todo, que yo le entregue mi ser, que Él va a hacer el resto. Hay un viejo adagio que dice, si quieres que Dios te hable mucho, 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 entonces lee la Biblia mucho, mucho, mucho. ¿A quién tú estás siguiendo? Hoy hemos visto 7 consejos, los cuales debemos de poner en práctica. Y yo te pido que vuelvas a leerlo y que le permitas al Espíritu Santo que Él hable de nuevo a tu vida, que Él ministre tu interior, que Él susurre, ¿verdad? Aquellas enseñanzas que yo estoy seguro que vas a encontrar muchos más. Pero yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Por qué tú le sigues? ¿Por sus milagros o por ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Por qué le sigues? Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Yo te pido que esta palabra haya hablado a cada uno de los oyentes, de los que nos están viendo, Señor, y que seas tú quien ministre y nos haga ver con claridad qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que no te vamos a seguir por los milagros que tú puedes hacer, sino que yo te voy a seguir porque tú eres el Rey de Reyes, porque tú eres el Señor de Señores, porque 2 más 5 es 8 cuando yo te incluyo en mis planes. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.